algo de lo que tenía yo ganas de hablar ayer. De lo que tenías ganas de hablar hoy porque tiene implicaciones. Esta diputada italiana que ustedes están viendo allí es Elly Schlein, líder del principal partido opositor a Giorgia Meloni en Italia. Giorgia Meloni es una mujer de ultraderecha que ha estado actuando como si no lo fuera, pero es una mujer de ultraderecha, es una heredera del fascismo. Y Elly Schlein es líder de un partido más bien social liberal, de centro izquierda liberal, que tiene además es el partido más fuerte de oposición a Meloni por las desgracias, los errores y desgracias que ha tenido tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista en Italia, que llegó a ser enormemente fuerte en lo electoral, porque en Italia, no lo olvidemos, inventó el eurocomunismo, ese de, bueno, vamos a las elecciones porque aquí la revolución no nos da bien. Bueno, da igual. El punto es este. Elly Schlein, líder del partido de oposición más grande, condena furiosamente los ataques de Trump sobre su oponente Giorgia Meloni. Y en la tribuna del Parlamento italiano, donde está allí, donde ustedes están viendo, dice que ella es la oposición de Meloni, pero Meloni y aquí todos somos italianos y no podemos soportar que un jefe de Estado de otro país venga a insultar a nuestro jefe de Estado, que finalmente lo elegimos, aunque no nos guste, y a nuestro país. Y decía yo, diputada italiana de centroizquierda, líder de su partido, se solidariza con el ultraderechista Meloni ante los ataques de Trump. En España, la derecha apoya a Trump en sus ataques a Pedro Sánchez, mientras que la izquierda menesterosa calla como ahogada. Porque así como la derecha, que antes se fingía demócrata del PP, ahora ya no lo es y está más con Trump que con España, la izquierda extrema de Izquierda Unida y sobre todo de Podemos no va a apoyar a Trump, tampoco va a apoyar a su jefe de Estado electo, a su jefe de gobierno electo, ¿por qué? ¿Por qué no? Ellos tienen la razón, ellos tienen la verdad, y ellos tienen todo menos demócratas, aunque se hagan llamar a sí mismos demócratas.